Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Psico Breve. Canal dirigido a psicólogos, psicoterapeutas y amantes de la terapia breve estratégica. Bueno, y nuestro tema de hoy son los ataques de pánico. María Andrea, hoy en día se habla mucho sobre los ataques de pánico y es un tema que es muy común, sobre todo en esta generación. ¿Qué es, según ustedes, qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico se genera a partir de una percepción, ¿vale?, de amenaza o miedo que puede estar desencadenado por una situación externa o interna. Por ejemplo, externa, llamémosla más situacional, cuando yo voy a presentar un examen o una entrevista, tengo miedo, genero unos síntomas fisiológicos que me terminan desencadenando el pánico. O puede estar dada también por pensamientos internos que me perturban o por la misma fisiología del miedo que me asusta y que termina produciendo esta crisis. Estas crisis, ¿cómo se desencadenan? Normalmente las crisis de ataque de pánico las emite nuestro cerebro más arcaico, que es el reptiliano, el que controla todos nuestros instintos más primitivos como el miedo y el sexo, por ejemplo, y que al chocar con una racionalización que hago sobre estos síntomas que me están pasando, el neocórtex, que es nuestro cerebro moderno, no las entiende, dice, pero ¿por qué me está pasando esto ahora? Si necesito estar bien ante la entrevista a este gran comité, no las entiende y ahí es cuando se desencadena el ataque de pánico. El ataque de pánico normalmente, ¿cuánto dura? Minutos. Cuando nos dicen, tengo un ataque de pánico de 3 horas, de un día, evitemos llamarlo ataque de pánico, esto dura minutos. Y normalmente los síntomas físicos terminan siendo sudoración, taquicardia, presión alta, transpiración, bueno, que es sudoración. También las personas pueden terminar con una vista muy nublada, mareos, adormecimiento de las extremidades. Ahí sí digamos que los síntomas pueden cambiar entre una persona y otra, pero estos síntomas son los que me asustan y termino en estas reacciones. Hay 3 reacciones básicas que produce el miedo, que son o me bloqueo, me congelo, o escapo, o quiero pelear. Digamos que hoy en día no usamos tanto el pelear, pero si nos remitimos a los animales, un tigre pelea ante el miedo. Como un ataque. Exacto, siente una amenaza de ataque, pelea. El conejo, por ejemplo, tiende a huir y la hiena, por ejemplo, tiende a quedarse congelada. Entonces, al recibir nosotros estas descargas de adrenalina, normalmente nos bloqueamos o entramos en esta contraparadoja que es el ataque de pánico. O sea, digamos que es como si yo estoy empezando a sentir algo fisiológico y desde la razón intento entenderlo, entiendo bien qué es lo que dices, digamos que la razón no logra entender eso y más si angustia, se intenta como tratar de controlarlo, lo que le está pasando. Exacto. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene este modelo, el de terapia breve estratégica, con los ataques de pánico? Sí, desde la terapia breve estratégica tenemos una efectividad muy alta, es de los trastornos que más alta efectividad tienen, es de un 95%. Wow. Y además, a través de la investigación y de las soluciones que no funcionan, el profesor Giorgio Nardone ha evidenciado que las personas ante esta crisis tienen 2 miedos principales: a morir y o enloquecer y perder el control. ¿Qué tan común es un ataque de pánico hoy en día y por qué crees que es tan común? Según la Organización Mundial de la Salud, sufren de este mal un 30% de la población. Entonces, imagínate lo alto, un 30% de la población es muy alto. Claro. Y yo creo que nuestro síndrome actual es el control. El control que está gobernado por el miedo nos ha permitido muchas cosas. Hoy en día, por ejemplo, gracias a los dispositivos telefónicos, a los celulares, tenemos el control de nuestras transacciones bancarias, tenemos el control de mi sitio de trabajo a través de cámaras, tenemos el control de los hijos a través de esas aplicaciones que dan su ubicación y sus movimientos en la ciudad. Tenemos el control de enviar y recibir información y bueno, toda una cantidad. Sí. Sin embargo, es una paradoja porque más hemos tenido el control
a través de sus aparatos o a través de muchas herramientas como la medicina, la tecnología, más el ser humano está entrando en esta también paradoja de perder el control ante lo simple, por ejemplo, ante yo no poder entrar al baño. Hace poco con una colega vimos una paciente que tenía el miedo, la fobia pura, que le producían ataques de pánico de no poder evacuar y entrar al baño y tener una digestión normal. Sí. Entonces pasamos a pérdida de control, la sensación de pérdida de control de cosas muy simples o de cosas que no se marcan por un celular, por unos pronósticos como el miedo a la muerte, el miedo a las enfermedades, el miedo a que le pase algo a nuestros seres queridos. Entonces normalmente toda esta serie de miedos pueden asociarse en su gran mayoría a desencadenar un ataque de pánico. Tenemos tanto acceso al control también. Exacto. Y la sociedad nos permite de alguna manera poder controlar nuestra vida cada vez más y se vuelve, digamos, que un control funcional que nos lleva a que cada vez más tengamos miedo de cosas más simples. Exacto. Y ahora que me hablas del control, me recuerdas, ustedes tienen un aforismo que dice el exceso de control lleva a la pérdida de control y la única forma de recuperarlo es volviéndolo a perder. ¿A qué hace referencia este aforismo? Sí, cuando normalmente las técnicas convencionales frente al pánico no sirven, como lo son el yoga, el pensamiento positivo, relajarme, distraerme, sí, que pueden funcionar en una persona que está bien, pero cuando ya se llega al punto en que tú no puedes solucionar un ataque de pánico con estas estrategias, entramos desde la terapia breve estratégica a manejarlo, por ejemplo, con la técnica creada por el profesor Giorgio Nardone en 1980, creada y practicada desde ese entonces por él, que se llama la peor fantasía. En la peor fantasía, tú le pides al paciente que se aísle todos los días, que por media hora se produzca voluntariamente, deliberadamente sus peores fantasías frente a sus miedos, sus fobias u obsesiones, y que se esfuerce de forma voluntaria en producir estas sensaciones ansiógenas. Esta es una lógica no ordinaria que parte de la lógica paradójica, en donde el consultante al tener que producirse algo que se debería dar espontáneamente, dado por la naturaleza, que es el miedo, termina anulándolo. Por ende, y aquí a tu pregunta voy, le pedimos que pierda el control para volver a ganarlo, porque si lo va a poder producir en esa media hora, también más adelante va a poder evitar producirlo. En cuanto a la peor fantasía que me cuentas ahora, digamos que hay una duda que me llega y es, normalmente, por ejemplo, hay personas que dicen, si yo evoco mis miedos o traigo a la mente esos pensamientos negativos, por ejemplo, hay como un pensamiento que hay hoy en día de la atracción, ¿sí? Como entre yo más pienso en algo, más lo voy a atraer. ¿Cómo manejan ustedes eso? Porque, por ejemplo, si tú me dices ahorita, bueno, imagínate que tus papás se van a morir. Yo digo, bueno, sí, pero ¿qué tal que yo por imaginármelo lo termina atrayendo? Me imagino que algunos pacientes... Pero ahí mi pregunta es, si tú me dices, imagino que mis papás ya van a morir y llegas a esto, a este, digamos que concepto o pensamiento que te genera el miedo, yo te digo, Valentina, igual tú ya lo estabas pensando. Mire, es que vengo acá porque tengo miedo a que mis papás mueran. Y yo te digo, vamos a trabajar con la siguiente técnica, media hora todos los días, en un cuarto aislándote. Igual tú ya lo estabas pensando. Solo que esta vez, como yo digo mucho, voy a hacerle la trampa a la mente, en donde tú lo vas a pensar voluntariamente, deliberadamente, para aumentarlo, esforzándote en producirlo, y así, como decía anteriormente, anularlo. Sí, o sea, es un pensamiento que yo ya tenía, si yo ya y que lo estamos, exacto, dosificando a través de la paradoja. Porque esto va mucho más en lo arcaico, obviamente racionalmente, desde mi cerebro, del neocórtex, yo no quiero, desde la razón, no quiero que mis padres mueran, o que mis hijos mueran, o que mis hermanos mueran, digamos que son de los miedos a veces más comunes, pero mi cerebro arcaico y reptiliano siempre me está diciendo, les va a pasar algo si usted se va de la casa, no los dejes solos sin llamarlos. Entonces es una respuesta reptiliana, biológica, que tenemos que atacar de una forma no ordinaria. Sí. ¿Alguna otra estrategia para los ataques de pánico que nos puedas nombrar ahora? Digamos, en el momento que me llega un ataque de pánico.
Tenemos, como lo anunciamos una vez en otro episodio, el diario de a bordo. Okay. El diario de a bordo es la primera estrategia que usamos en sesión, en donde le pedimos al paciente que todos los días, como los navegantes que anotan cuando sube la marea en el mar, saquen un diario con 8 ítems que se le da al paciente y que en ese diario anote determinadas cosas que le suceden en ese justo momento en que le llega el ataque de pánico, para que se genere otra estratagema o se genere otro efecto que queremos a través de la lógica de surcar el mar a espaldas del cielo, en donde el consultante, a tener que centrar la atención en ese diario, va a vivir unos efectos interesantes. Okay. Muy interesante. Una de las soluciones intentadas, o bueno, la solución intentada inicial frente a los ataques de pánico normalmente es la medicación. Porque la medicación tiende, digamos, en un inicio a calmar o funciona para calmar los síntomas o digamos este llamado ataque de pánico, pero no llega, digamos, a la solución del problema como tal. Sí, los fármacos funcionan muy bien, como tú lo dices, para atacar la reacción. Okay. Recordemos que desde la terapia breve estratégica, uno de nuestros grandes reductores de complejidad para entender los conceptos es lo que llamamos nosotros el sistema perceptivo reactivo. Y los fármacos atacan solo la reacción ansiógena al miedo, pero un fármaco no va a entrar a cambiar la percepción de amenaza o la percepción de miedo, que es lo que es nuestra sensación básica, primordial en estos trastornos. Claro. Y pues la percepción es lo que lleva a esa reacción, ¿no? Entonces yo puedo estar calmando la reacción todo el tiempo, pero si no cambio la percepción, esa reacción nunca va a dejar de llegar. Exacto, es como mandar a una persona totalmente vendada a que cruce una calle. Sí. Entonces, no, estoy vendada, no voy a sentir, pero al cabo me estoy haciendo daño, sigo sufriendo por eso. Y me choco y ahí sí vivo el miedo con toda. Okay. Muchas gracias por tus respuestas. Y ahora pasemos a nuestro apartado Diccionario de Terapia Breve Estratégica. Valen, ¿qué concepto nos tienes para hoy? Bueno, el concepto de hoy es ansiedad. La ansiedad es un estado de activación del organismo que se activa cuando una situación se percibe como peligrosa. La ansiedad no es un trastorno en sí, sino un recurso muy importante que nos sirve en muchos momentos de la vida. Por ejemplo, es eficaz para protegernos de los riesgos, para mantener los estados de alerta activos y para mejorar en desempeños. Sin embargo, cuando la activación de este sistema de ansiedad es injustificado o desproporcionado frente a la situación, puede, digamos, complicar la situación de la persona notablemente y volverlo incapaz de afrontar situaciones muy simples. Excelente, molto bene, como se dice en italiano, sí. a la studentessa. Muchas gracias. Los invitamos con Valentina a el seminario sobre ataque de pánico que habrá con la doctora Elena Boyani y también a cargo mío el próximo 23 de octubre en Bogotá, en el barrio Quinta Camacho, Centro de Terapia Breve Estratégica. Están todos muy bien invitados. Y no se les olvide, si les gustó este video, darnos like y suscribirse aquí abajo para seguir viendo nuestro contenido. Hasta pronto.